Cuando finalmente tomé mi decisión, David sonrió con entusiasmo. Sí, eso fue hace un año, y la gente puede cambiar. Mantengamos una actitud optimista, me dije a mí misma. El día que me dieron de alta del hospital, David, nuestra hija y yo nos dirigimos a la casa de sus padres. Había pasado un año desde la última vez que vi a mi suegro, y no podía evitar sentirme un poco nerviosa. Al llegar, mis suegros nos recibieron cálidamente. Para mi sorpresa, mi suegro parecía genuinamente feliz al ver a su nieta. Verlo así me dio un poco de alivio, y me alegré de haber aceptado llevarla. David también parecía satisfecho, y por primera vez, no hubo comentarios sarcásticos de su padre. En silencio, agradecí al cielo, esperando que tal vez, solo tal vez, mi suegro lamentara sus acciones pasadas. Entonces, para mi asombro, me entregó una caja envuelta para regalo. Esto es por el nacimiento de tu hija, dijo. Es un reloj de 1,500 pesos. Por favor, exhíbelo con orgullo. Me quedé en shock, no solo porque nos estaba dando un regalo, sino por el exorbitante precio. ¿Un reloj de 1,500 pesos? Incluso mi suegra parecía sorprendida. No te asombres tanto, comentó mi suegro. Considéralo mi forma de agradecerte por permitirme conocer a mi nieta. A pesar de mi duda inicial, sentí una chispa de esperanza. Tal vez por fin estábamos empezando a entendernos. Mi corazón se llenó de calidez al pensar que finalmente me aceptaba. Cuando regresamos a casa, David y yo desempaquetamos el regalo con emoción. Murmuramos al unísono, confundidos. El reloj, aunque elegante, parecía bastante común para ser tan costoso. Esperábamos algo mucho más llamativo. Nos preguntamos sobre su precio, pero dejamos de lado nuestras dudas y lo colocamos en un estante en la sala. Entonces sonó el teléfono. Era mi suegro. Desde que recibimos el reloj, había estado llamando con frecuencia. Al principio, solo quería saber sobre su nieta, pero pronto su tono cambió. Sus palabras volvieron a ser hirientes y despectivas, como antes. Incluso cuando intenté ignorarlo, insistió. Con el tiempo, empezó a hacer comentarios inquietantes sobre mi rutina diaria. ¿Los inmigrantes solo limpian una vez por semana?, se burló. Me di cuenta de que solo cocinaste comida japonesa 2 veces esta semana. Por eso los extranjeros son un problema. Sus comentarios eran escalofriantemente precisos. ¿Cómo lo sabía? Miré a David, preocupada. No tengo idea, dijo, igual de desconcertado. El miedo se apoderó de mí. El conocimiento que mi suegro tenía sobre nuestra vida cotidiana se volvía cada vez más detallado, casi como si nos estuviera observando. Agotada por cuidar de nuestra bebé, trabajar y lidiar con él, llegué a mi límite, lloré, abrumada por el estrés. Me había mudado para alejarme de él, y aún así, seguía atormentándome. Sentía que me estaba volviendo loca. Entonces, un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de algo. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi hija dormida. Tenía que protegerla. Temblando, tomé una decisión. Esa noche, David regresó del trabajo sosteniendo el reloj. Su expresión era una mezcla de confusión y frustración. ¿Lo tiraste a la basura?, preguntó incrédulo. ¿El reloj de 1,500 pesos que mi padre nos dio por el nacimiento de nuestra hija? Sí, admití sin dudar. Lo tiré a la basura, y lo haría de nuevo. La frustración de David estalló. ¿Estás loca? Eso es una locura. Tal vez, me encogí de hombros, pero el verdadero problema no soy yo. Déjame mostrarte. Señalé un pequeño punto negro en la superficie del reloj. Mira bien. David, escéptico pero curioso, lo inspeccionó lentamente. Su expresión cambió de enojo a puro terror. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de botón de reinicio?, preguntó. No, respondí con seriedad. No es un botón. Mira más de cerca. Los ojos de David se abrieron con horror. Una cámara, susurró. Sí, confirmé. El reloj tenía una cámara oculta. Nos había estado observando todo el tiempo. Eso explicaba cómo mi suegro sabía cada detalle de nuestra vida diaria, incluso nuestras comidas. Asqueada, le conté lo que había hecho. Llevé el reloj con un experto. Confirmaron que tenía un micrófono y una cámara escondidos. Tu padre hizo esto. David se quedó paralizado, tratando de procesar mis palabras. Luego, su expresión se endureció. Nicole, lo siento tanto, dijo con pesar. No puedo creer que te haya puesto en esta situación otra vez. Nunca se lo perdonaré. Al día siguiente, dejamos a nuestra hija con mis padres y fuimos a confrontar a mis suegros. Apenas llegamos, David puso el reloj frente a su padre. ¿Sabes por qué estamos aquí? Lo sabes, ¿verdad? Sus ojos ardían de furia. Mi suegro se veía un poco incómodo, pero
pero fingió inocencia. ¿De qué están hablando?, preguntó. David perdió la paciencia. Nos diste un reloj con una cámara y un micrófono ocultos. Aún así, mi suegro lo negó todo. ¿Dónde está su prueba? David y yo intercambiamos miradas. Mi suegra, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. El que va a pagar eres tú, dijo fríamente, porque voy a divorciarme de ti. Mi suegro soltó una risa sarcástica. ¿Qué tontería estás diciendo? David intervino. Ya le mostré todo a mi mamá, encontramos los recibos y las órdenes de compra. Mandaste a hacer este reloj con equipo de vigilancia, no puedes negarlo. Dándose cuenta de que no tenía escapatoria, mi suegro admitió la verdad. Solo quería vigilar a Nicole, murmuró, quería ver si realmente era digna de esta familia. El ambiente se llenó de furia contenida tras su confesión. Mi suegra siguió adelante con el divorcio, mi suegro tuvo que pagarle una pensión, y como la casa era de la familia de ella, lo echaron. Ahora vive solo en un pequeño departamento. Más tarde, mi suegra me confesó que había soportado su maltrato por el bien de David, pero después de ver lo que me hizo a mí, encontró el valor para dejarlo. Ahora vive libre y feliz. David cortó toda relación con su padre, y nuestra familia se volvió aún más unida. Cambió de trabajo para pasar más tiempo con nosotras, y desde entonces, nuestra comunicación ha mejorado muchísimo. Nunca había sido tan feliz. La felicidad llega en diferentes formas para cada persona, pero aprendí que sacrificarse por la aprobación de alguien más nunca es la respuesta. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, estén atentos. ¿La tiraste?, exigió mi esposo con enojo, su rostro rojo de frustración. ¿El reloj de 1.500 pesos que me dio mi padre para el cumpleaños de nuestra hija? Sí, respondí con calma. Lo tiré a la basura y lo haría de nuevo. Sus ojos se entrecerraron y su irritación aumentó. ¿Estás loca? ¿Te volviste completamente loca? Tal vez. Me encogí de hombros. Pero el problema no soy yo. Mira bien. Aquí. Señalé un punto en el reloj que tenía en la mano. David dudó, pero finalmente miró más de cerca. Su expresión cambió de furia a confusión. Y cuando la verdad lo golpeó, su rostro se puso pálido. Me llamo Nicole y tengo 29 años. David y yo nos casamos hace un año y, lamentablemente, terminamos viviendo con sus padres. Mi suegro nunca perdía la oportunidad de menospreciarme. Ni siquiera puedes hacer una taza de té decente, solía decir. Cada día era una pesadilla. A menudo deseaba despertar de esta cruel realidad. David y yo nos conocimos en la preparatoria, pero nos reencontramos en una reunión de exalumnos. Me confesó que siempre había estado enamorado de mí, y comenzamos a salir hasta casarnos hace un año. Estaba emocionada, amaba a David y esperaba con ansias nuestra vida juntos. Creía que mientras él estuviera conmigo, todo estaría bien y sería bienvenida en una familia maravillosa. Fui tan ingenua. Después de la boda, me mudé con David y sus padres, pero no tardé en darme cuenta de que mi suegro era un hombre muy difícil, chapado a la antigua, machista y completamente dependiente de los demás. Según David, una vez su padre le dijo a su madre, una mujer nunca debe desafiar a un hombre. Incluso le aventó un plato una vez por desobedecerlo. No podía creerlo, pero David me aseguró que era cierto. Las cosas se pusieron peor. Pronto me di cuenta de lo racista que era. Como inmigrante, dejó claro que no le agradaba. Trabajo como intérprete. Hablo inglés y japonés con fluidez, pero sin importar cuánto me esforzara, él siempre menospreciaba mi trabajo. Una vez murmuró, no soporto a los extranjeros. Eso me hizo hervir la sangre. Daba por hecho que no sabía cocinar o prepararte solo porque venía de otro país, pero yo amaba la cultura japonesa y había pasado años viviendo en Japón, aprendiendo sus costumbres y etiqueta. Un día, finalmente hablé. Aunque soy de otro país, vivo aquí y amo Japón. Su actitud es vergonzosa. ¿Vergonzosa? ¿Quién debería estar avergonzado?, me respondió con burla. Yo pensaba que él debía avergonzarse por tratarme así solo por mi origen, pero, aunque sus palabras me dolían, me quedé callada. Era el padre de David y sentía que tenía que soportarlo. Al principio, tenía la esperanza de que con el tiempo me aceptaría, pero no podía ni mirarme sin poner cara de desprecio. Nunca intentó conocerme y sus palabras eran crueles. Voy a enseñarte la manera japonesa correcta, me dijo un día, obligándome a hacer tareas domésticas, limpiar, lavar la ropa e incluso darle masajes en los hombros. Me dolía pensar que nos había manipulado para vivir ahí solo para hacerme la vida miserable. Aunque mi suegra se disculpaba por su comportamiento, tenía demasiado miedo para enfrentarlo. Sentía lástima por ella, pero resentía a mi suegro por tratar así a los demás. A menudo pensaba en contarle todo a David,
pero él siempre estaba ocupado con el trabajo y viajando. No quería preocuparlo. Un día, mi suegro me llamó desde la cocina. Oye, es hora de comer, apúrate. Yo trabajaba desde casa, así que estaba ahí la mayor parte del día, pero mi horario no era flexible y no podía detenerme cuando él quisiera. Quería comer cuando terminara mi trabajo, pero él tenía otros planes. Muévete, gritó. No le importaba que aún no terminara de trabajar. Intenté explicarle, necesito acabar mi trabajo primero, así que quiero almorzar cuando termine. Se burló, ese trabajo en inglés no te hace bien. Deberías saber que no puedes ignorar los deseos de tus suegros. Es sentido común. Los inmigrantes son tan molestos, no entienden, dijo con frialdad. Sus palabras eran una tortura constante, haciéndome imposible concentrarme en mi trabajo. Sus exigencias eran irracionales: ordenarme limpiar cada mañana, obligarme a quedarme sentada hasta que todos terminaran de comer, e incluso irrumpir en mi habitación mientras trabajaba. Una vez, gritó desde afuera de mi puerta: no quiero escuchar nada en inglés. Eso fue el colmo. Si no hacía algo, perdería mi trabajo. Esa noche, finalmente le conté todo a David. Lloré mientras hablaba y él se veía horrorizado. Lo siento mucho, dijo con la voz temblorosa. No tenía idea. Te prometí que te haría feliz, Nicole. David confrontó a sus padres por la forma en que me habían tratado. Se enfurecieron, pero él se mantuvo firme. Luego hizo una propuesta. Nicole, vámonos de aquí. No tenemos que seguir viviendo con mis padres. Vamos a rentar un departamento y vivir solos. ¿Estás seguro?, pregunté, insegura. Totalmente. Creo que es lo mejor para nosotros, me aseguró. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso de encima. Nos mudamos y nunca volvimos a ver a mis suegros. David se enfrentó a su padre y, desde entonces, él me dejó en paz. La vida volvió a la normalidad, y encontré felicidad en mi libertad y en mi trabajo. Un año después, descubrí que estaba embarazada. David estaba emocionado. Mamá y papá también están felices, me dijo un día. Qué bien, respondí con una sonrisa forzada. Aunque ellos estaban felices, yo no podía evitar sentir tristeza. David lo notó. No tienes que verlo si no quieres, dijo con dulzura. Lo más importante eres tú y el bebé. Meses después, nació nuestra hermosa hija. Cuando sostuvo mi dedo con su pequeña mano, todo el dolor pareció desvanecerse. Una noche, David dudó antes de preguntar: ¿puedo dejar que mis papás la conozcan? Se emocionaron mucho cuando supieron que había nacido. Lo miré y asentí. Está bien, entiendo cómo te sientes. Aunque tu padre me lastimó, sé que te ama y veo lo mucho que significan para ti. Había pasado un año desde aquella época terrible. Tal vez mi suegro había cambiado. Y tal vez, solo tal vez, estaba lista para volver a verlo.